택시기사와 동거녀를 살해한 혐의로 구속된 이기영입니다. Hola chingos, el caso que os traigo hoy es un caso realmente muy reciente, es un caso que aún está abierto y del cual va saliendo información habitualmente. Es un vídeo que estaba medio planeado, pero he pensado que debido a que es un caso muy reciente, pues podía traeroslo al canal. Encontrar toda la información, encontrar todas las fotografías, etcétera, etcétera. Es realmente complicado. Hacer la traducción del coreano al español, incluso del inglés al español, pues a veces también lleva un tiempo, así que yo simplemente, si os gustan este tipo de vídeos, si os parece interesante, lo único que os pido es que me dejéis un buen like, que os suscribáis y le deis a la campanita para así manteneros informados sobre las novedades que puedan salir sobre este caso y otros casos que os voy a traer en el canal. Y es que el caso de hoy es el caso de Lee Ki-young, un joven de 30 años que realmente no era lo que parecía. Empezamos. 20 de diciembre de 2022, Lee Ki-young, un joven de 31 años, está cenando con sus suegros para estrechar esos lazos. Normalmente es algo que se hace bastante en Corea del Sur, sobre todo para las parejas que tienen intención de casarse. Así que Lee quedó con los padres de su pareja, estuvieron cenando y estuvieron bebiendo, y tras esto, pues Lee, como había hecho más de una vez, aunque había estado bebiendo, decidió tomar el coche para volver a casa. Tras estar conduciendo durante un buen rato, llega a un cruce y no ve el semáforo en rojo, así que cruza hacia la derecha con la mala suerte de que termina chocando con un taxista que venía de frente. Tras el choque, Lee se veía en problemas, puesto que había estado bebiendo mucho y ese choque no le iba a traer ninguna ventaja, así que para evitarse que las cosas vayan a más, le dice al taxista que le va a dar una gran cantidad de dinero a cambio de que no llame a la policía, que quede simplemente entre ellos. La única condición que le pone Lee es que vayan los dos al apartamento en Paju, que es donde vivía Lee, y tras esto pues le dará la cantidad en efectivo. Esto es algo bastante extraño. En Corea del Sur los jóvenes no suelen ir con demasiado efectivo, suelen ir con tarjetas, con lo cual pues ya nos muestra que Lee era una persona un poquito especial. Tras esto llegan al apartamento, todo parece normal, entran dentro y entonces llega el momento en el que el taxista, viendo que quizás puede sacar un poquito más de tajada en cuanto a nivel económico, le empieza a pedir más dinero a Lee y le dice que en caso de que no se lo dé, que llamará a la policía en ese mismo momento. Lee se lo toma realmente mal y empieza a enfurecerse. Empiezan a pelear los dos hasta que Lee termina dándole un golpe mortal al taxista. Tras haber matado al taxista, Lee coge el teléfono del taxista y llama a la esposa del taxista, que había mandado un mensaje porque estaba preocupada porque aún no había regresado a casa. Lee le manda el mensaje diciendo que necesita un tiempo, que necesita unos días de descanso por el tema del trabajo y que no se preocupe, que no hay ningún problema y que cuando todo vuelva a estar tranquilo, que volverá a llamarla. Durante 4 días, del día 20 al 25, Lee se hace pasar por el señor mayor, por el taxista, y le va mandando mensajes a su esposa, tranquilizándola, etcétera, etcétera. También está usando todas las tarjetas de crédito del fallecido y decide pedir un préstamo de $40.000 que termina gastándose en un anillo para su actual novia. Y el día 25, Lee, en un momento en el que estaba fuera, la novia decide visitarlo como una sorpresa. Sin embargo, la sorpresa se la encontró ella cuando, al entrar en la habitación y abrir el armario de Lee, se encontró con el cadáver. Tras esto se procede a la detención de Lee y empieza el interrogatorio, que termina demostrando que este chico no es lo que parece.
La primera cosa extraña que vemos en la vida de Lee es que el apartamento no estaba a su nombre, estaba a nombre de una señora de 50 años llamada Jae, que resultó ser su exnovia. Eso también es bastante extraño porque en Corea no es habitual ver parejas que tienen una diferencia de edad tan abismal. Hay que recordar que Lee era un chico joven de unos 30 años, se deberían llevar unos 20 tantos años de diferencia y eso pues es nada habitual. Además también en el interrogatorio pues Lee dijo que habían estado viviendo juntos y de hecho se demostró que Lee había estado viviendo con ella sin hacer absolutamente nada, no estaba trabajando, no estaba ganando dinero, simplemente estaba viviendo del cuento y de lo que ella estaba gastando, con lo cual era completamente un auténtico mantenido. La pareja estuvo saliendo alrededor de 4 meses hasta que llegó un día que Lee se cansó de ella y decidió matarla. Tras asesinar a su exnovia, lo que hizo fue coger el cuerpo de Jae y lo tiró al río Paju. Tras esto estuvo durante un tiempo viviendo en el mismo piso, haciéndose pasar por Jae. Y ahora llegan 3 elementos bastante macabros. El primero de ellos es que no tan solo se estaba haciendo pasar por Jae en cuanto al tema del piso, sino que también lo hacía en cuanto a sus familiares. Les mandaba mensajes, les enviaba incluso fotos que había recopilado de cuando estaban juntos y les estaba mandando mensajes, con lo cual pues todos los familiares se pensaban que Jae aún estaba viva. Además también la policía fue al río Paju y estuvieron mirando durante varios días. De hecho es un río que no es demasiado grande, con lo cual no tendría que haber sido difícil encontrar el cuerpo. Sin embargo, no se encontró nada. Y en tercer lugar, y esto es algo que no está confirmado, es solo una suposición, y es que había un contrato, o se dice según la policía, que había un contrato en el que Lee estuvo debiendo muchísimo dinero a Jae y que eso también podría haber sido un detonante de que él la hubiera matado. Esto es algo que no está del todo confirmado, pero sí que es verdad que podría ser, puesto que de hecho Lee estuvo viviendo con ella a expensas de todo lo que tenía ella, con lo cual pues sin aportar absolutamente nada económicamente. Después volvieron a preguntar a Lee por el cuerpo de Jae y de hecho pues él iba cambiando todo el rato la versión, decía que lo había dejado en un sitio, luego que lo había tirado en otro. Y es justo ahora cuando llega el momento un poco raro, y es que horas antes de ser arrestado se puede ver a Lee como entra en un restaurante y de la nada empieza a hablar con unos chicos que estaban allí tomando algo y cenando. Empieza a decirles que es una persona muy rica y que realmente pues les puede hacer la vida muy fácil. Tras haberlos invitado a Soju y estar allí en un momento bastante de relax y distendido, Lee les pregunta a los chicos algo bastante extraño, que es cuánto dinero realmente ellos querrían recibir a cambio de matar a una persona. Esto hizo que los chicos se asustaran un poco, se pusieran un poco nerviosos y decidieran irse, a lo que Lee decidió seguirles hasta la salida. Tras esto no se sabe exactamente qué es lo que ocurrió, pero se empieza una pelea entre ellos, de las cuales pues finalmente Lee terminó huyendo. Llegados a este punto ya sabemos que Lee no es trigo limpio, que Lee es una persona que miente, es una persona que tiene un comportamiento bastante extraño, pero ¿cuál es el origen de Lee? Lee Ki-young nació en Paju y aunque no se sabe demasiado de sus padres, sí que se sabe que era el nieto del dueño de un edificio comercial de 4 pisos y él desde ya pequeñito siempre iba mostrando como que tenía realmente mucho dinero. Aunque ciertamente no lo tuviera, era algo que era bastante distintivo de él. Se acercaba, por ejemplo, a personas que no conocía de absolutamente nada y les hablaba de cuánto dinero tenía y de cuánto dinero ganaba y de la fortuna que había hecho su abuelo. Y muchos pensaréis, si tanto mentía y tanto lo decía, ¿cómo es posible que se supiera o cómo podía alguien saber si realmente era verdad o no era verdad? Eso ocurrió en el ejército, en el que un compañero terminó descubriendo que Lee no tenía ese dinero porque Lee en algún momento, cuando ya estaban en confianza, le pidió préstamos para poder pagar ciertas deudas que tenía.
Tras esto, el año 2017 empezó a trabajar de manera temporal en una oficina de seguros en Paju. Además, también durante el interrogatorio él dijo que en 2018 se había casado y que tenía un hijo. Esto, la verdad es que fue bastante interesante porque finalmente, y preguntando a conocidos de Lee, ellos le dijeron que no era verdad, que Lee nunca había estado casado y que el hijo que él estaba mostrando en fotos a la policía era el hijo de uno de sus mejores amigos. Así que estamos viendo que Lee, una de las cosas bastante características que tiene es el hecho de que no para de mentir. Además, también es una persona que se aprovecha de las otras personas e intenta sacarles todo el dinero posible. Así que realmente estábamos viendo a una persona completamente distinta de lo que se conocía. ¿Y cuál es el alcance que está teniendo este caso en Corea del Sur? Bueno, pues para empezar, en el apartamento se encontraron 4 huellas aparte de las suyas. La primera, evidentemente, era del taxista fallecido. La segunda era de la exnovia, que también falleció. La tercera era de la actual novia, que tras el incidente, evidentemente, se separaron. Y luego había unas huellas desconocidas que no se sabe de quién son. Es por eso que se está intentando buscar a todas las personas con las que ha tenido contacto Lee este año 2022 y que se calcula que son de un total de 380. ¿Y qué es lo que dicen algunos de los expertos? Bueno, lo que se dice es, la primera cosa, que podría ser que tuviera un déficit de atención, que necesitara ser el centro de atención en todo, y la segunda es que podría estar sufriendo el síndrome del impostor. El síndrome del impostor, así en resumen, es básicamente un comportamiento que tienen algunas personas que intentan mostrar que son algo más para que el resto de gente no las considere como un fraude y en muchos casos terminan incluso creyéndose sus propias mentiras. Así que nada, chingus, el caso aún está abierto, yo os iré trayendo más información sobre esta persona, Lee Ki-yong, un joven que realmente no era para nada lo que decía ser, una persona que de puertas afuera era absolutamente normal, alguien que te puedes encontrar en una cafetería, en un restaurante o incluso en un supermercado, pero que de puertas adentro tenía un pasado lleno de mentiras, lleno de impostura y completamente distinto a la realidad. Así que ya sabéis, si os encontráis a una persona que de puertas afuera os parece demasiado normal, tened cuidado porque podría ser otro Lee. Un saludo.